Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a comenzar la reflexión en este día y la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Vamos a comenzar con este texto para seguir hablando de algo que habla el relato. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A diferencia de lo que hace un ladrón, el Señor Jesús viene a dar, no a quitar, no a robar, sino que viene a dar. Este versículo lo extraemos, o se encuentra, mejor dicho, en el contexto donde Jesús está hablando del pastor y del redil de las ovejas. Había en cada villa había un lugar donde estaba vallado o con una pared para guardar las ovejas, para que las ovejas estuviesen guardadas precisamente de los ataques de lobos y también de ladrones. Solamente había una puerta por donde el pastor podía entrar, pero habían ladrones que venían y saltaban la pared o la valla para robar o matar a las ovejas. En ese contexto es que el Señor Jesús dice que Él es el buen pastor, que Él es el que entra por la puerta de las ovejas, no es un asaltador. Y luego más adelante, como vemos en este versículo, Jesús dice esto: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es la vida abundante? Realmente la vida abundante es la vida de Dios en nosotros. No está enfocado tanto a riquezas y ostentación. Por ejemplo, si vemos a Salomón, él tuvo muchas bendiciones materiales y muchas cosas disponibles para él. Realmente tenía todo lo que le apetecía en cuanto a cosas de este mundo y cosas materiales pudiésemos hablar. Pero en todo eso encontró un sinsentido y finalmente, al acabar su vida, él dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En Eclesiastés 5 nos deja escrito ese texto. También encontramos otro ejemplo, y es el relato de Lázaro y el rico. Jesús cuenta este relato para enseñarnos acerca de las riquezas también. Y en Lucas 16:25 dice: Abraham le dijo: hijo, estaba hablando al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lo que tratamos de decir es que las riquezas no son ningún sello para decir que Dios está con uno, y tampoco la pobreza es ningún aval para decir Dios está conmigo. No, nada de eso. Uno puede vivir con riqueza o ser un poco más pobre, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con la vida de Dios en abundancia y la vida eterna. Lo que sí que podemos estar seguros es que el Señor Jesús nos aseguró que no tenemos que vivir preocupados por qué comeremos o por qué vestiremos,
sino que más bien tenemos que estar confiados que Él es el sustentador de todas las cosas y Él es el que nos cuida y nos va a dar en la vida todo aquello que necesitamos. A muchos el Señor va a enriquecer, a otros los sustentará con aquello que es suficiente para sus vidas. Pero la vida abundante está anclada en el interior del ser humano, no en las cosas materiales que le rodean. La verdadera vida abundante consiste en una abundancia de amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Quizá Dios en su favor te ha enriquecido. Si Dios te ha enriquecido, dale gloria a Dios y comparte esa riqueza para su obra también. Esa es la forma en la que tenemos que vivir, que nuestro corazón no esté apegado tanto a la riqueza en sí, sino al compartir con otros aquello con lo cual Dios nos ha bendecido. Nuestra vida tiene que ser una vida con interés en el eterno, en Dios y en lo eterno, no en lo temporal. Pablo nos amonesta en Colosenses 3, versículos 2 y 3, y él dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la vida auténtica, la vida abundante que Dios nos ha dado. Está en Cristo, la fuente de aguas vivas. Este es el comienzo. Estar en Cristo es el comienzo de una vida nueva para aquel que estaba muerto espiritualmente en ofensas y pecados. Muchas veces nuestras doctrinas son más tradiciones y mandamientos de hombres que no la voz de Dios. Hemos limitado al Señor con la incredulidad y hemos limitado al Señor al no creer que Él es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Al no creer que Él tiene poder para hacer todas las cosas. Debemos quitar estas limitaciones, porque esa es la razón, entre otras, de que no veamos el poder de Dios manifestado en maravillas en este tiempo. Debemos reconocer que Dios no ha cambiado. Como estaba diciendo hace un momento, Él es el mismo. En Santiago 1, 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Realmente Dios quiere bendecirnos, quiere que tomemos la herencia que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y en Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de lo alto. Así que Él tiene cosas buenas para sus hijos, para nosotros. No tiene cosas malas, Él tiene cosas buenas y nosotros debemos estar receptivos y en fe para tomarlas. En todo caso, si Dios es bueno y tiene buenas dádivas para sus hijos, la limitación para que esas buenas dádivas lleguen abundantemente en nuestras vidas la hemos puesto nosotros, no Él. Así como los hijos de Israel también pusieron limitaciones al Señor y fueron incapaces de vivir una vida abundante cuando Dios le había dado ya una herencia gloriosa en la tierra de Canaán. Pero una cosa es ser libre de la esclavitud y otra muy distinta es ser lo suficientemente libre de nuestra antigua manera de pensar para poder entrar a las cosas y a las promesas que Dios nos ha dado.
ellos no pudieron entrar a la tierra prometida por incredulidad. Tenían un entendimiento de que Dios podía hacer cualquier cosa. Además, lo habían visto manifestado en la liberación de Egipto. Pero cuando llegaron a Canaán, el pueblo de Israel, y vieron que había gigantes sobre la tierra, que había hombres de elevada estatura y mucha fuerza, fueron incapaces de creer que Dios pudiera darles la victoria sobre aquellas circunstancias que veían difíciles. Así que estaban limitando a Dios en lo que Dios podía hacer. Asimismo, de esa manera, como hicieron ellos, también nosotros solemos hacer también. Creemos que sí, que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no estamos convencidos de que lo haga en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Y debemos estar convencidos, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Porque Dios, si ve algo, es nuestro corazón. La razón por la que esa generación de los hijos de Israel no recibió la promesa se encuentra claramente en Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Reflejado en la Biblia. ¿Ves? Todo está escrito. Hebreos 11:6 dice también, sin fe es imposible agradar a Dios. Este tipo de fe bíblica cree que Dios es galardonador de aquellos que lo buscan. No creían que Dios iba a cumplir su palabra y fue la incredulidad de ellos y no el deseo de Dios de mantenerlos en el desierto, sino la incredulidad de ellos los mantuvo fuera de la tierra prometida. El escritor de Hebreos advirtió a la iglesia sobre la necesidad de entrar en las promesas de Dios y no quedarnos a las puertas, porque queda un reposo para el pueblo de Dios. En Hebreos 4, 9 y 10 nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, en aquella promesa que se nos ha dado. Deberíamos desear entrar en la vida abundante de Dios. Y no por una motivación de codicia o envidias, sino porque es un mandato de la Biblia, un mandato bíblico. Se nos ordena entrar. Dios nos ordena entrar a sus promesas y entrar a esa vida abundante. El escritor del libro de Hebreos nos advierte firmemente, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, no siendo que teniendo la bendición y la promesa que se nos ha dado y la herencia, alguno de vosotros no la esté disfrutando, no esté viviendo en ella. Y viva teniéndola, pero pareciendo que no la tuviese. El reposo del que habla en el Antiguo Testamento era la tierra de Canaán, como ya sabemos. Aquella tierra que Dios les dio y que era una tierra que decía el Señor que fluye leche y miel por las cosechas abundantes que allí había. Pero este reposo era solo una sombra del reposo, del descanso que Dios tenía preparado para el creyente en Jesús, para el creyente en el Nuevo Testamento. Nuestro reposo
es la vida abundante que Jesús nos prometió en Juan 10:10. Los hijos de Israel habían sido salvados de la esclavitud. Nosotros también, cuando aceptamos a Cristo, somos salvos de la esclavitud del pecado. Nuestro objetivo ahora debe ser entrar en nuestra herencia, la tierra prometida de vida abundante que Jesús nos dio con su muerte. Y aquellos del pueblo de Israel que salieron de Egipto no pudieron entrar a aquella tierra prometida. Estuvieron dando vueltas por el desierto porque no le creyeron a Dios. Si anhelamos lo que Dios nos ha prometido, si anhelamos que Él nos lleve a la plenitud de esa vida en abundancia, encontraremos siempre la mesa preparada en la presencia del Señor. Y en su presencia encontraremos aceite para ungir nuestras cabezas y nuestras copas, rebosando con vino de gozo y alegría. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está diciendo esto, que Dios es el que suple todo lo que nos falta. Él tiene el poder para suplir. ¿Cómo lo va a suplir? ¿Por qué medio? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Dios nos entregó todo. Tenemos ahora la oportunidad de disfrutar ese todo que nos fue entregado por Dios. Si entramos en esta vida abundante con Cristo, tenemos que saber que no vamos a carecer de ninguna cosa buena. Toda buena dádiva Dios nos la dará. Todo lo que necesitemos para nuestras vidas y también para poder ser de bendición para otros y extender el reino de Dios. Todo eso nos lo va a dar el Señor. Vamos a estar completos y nada nos faltará. Mis hermanos, confiemos en esta verdad. Todo nos ha sido dado en Cristo Jesús. Disfrútalo. Métete en su presencia y permitamos que Él unja nuestra cabeza y comamos de la mesa que Él ya tiene preparada. Dios os bendiga y hasta pronto.